en la misma iglesia, ya se dijeron, sobre todo en la última conferencia. Pero algunas cosas es bueno repetirlas para que después queden y sean sobre las cuales uno después pueda trabajar con los catequistas, con los compañeros y con la comunidad toda, ¿no? La primera cosa para tener en cuenta es que el directorio es un documento perfectible. Y que es importante que cada conferencia episcopal después redacte el suyo. No es ley. De los documentos que tiene más recientes, está basado en la Evangelii Nuntiandi y en el Evangelii Gaudium, y el sínodo sobre la nueva evangelización. Vieron que la presentación oficial que se hizo recién comentaban cuánto había de Aparecida. Lamentablemente en este capítulo, que no es muy largo, el que me asignaron a mí, hay muchas citas de documentos muy, muy viejos, pero como me pidieron que no emitiera, que fuera lo más aséptica posible en la interpretación del capítulo, después si quieren en las preguntas podemos decir alguna otra cosa, ¿no? Marco esto como muy importante, que los temas de la cultura digital y los de la globalización de la cultura aparecen en todos lados, por ahí no específicamente en este capítulo, pero para leerlo va a ser bueno, para interpretarlo, va a ser bueno que tengan referencia de los otros capítulos, en realidad está todo enlazado. Les recuerdo que la primera parte es todo el camino de revelación del directorio, la segunda es la dinámica catequética y esta es el ministerio de la palabra de Dios en lo concreto de la vida eclesial. O sea, que es el modo en que la Iglesia ha hecho efectivo el ministerio de la palabra. Hay documentos, yo me tomé el trabajo de censar los documentos del capítulo. Hay una cita del documento de Cárceles del 2016, de Francisco del Sínodo de 2015, del Congreso de Educación Católica de 2013 y del Papa Benedicto de 2009 y 2010. Les recuerdo que estamos en el 2020 y hay muchas citas del año 1996, del año 1998, lo que les dejo para su libre interpretación, ¿no? Creo que después habrá que ver con qué intención se hicieron esas citas y que no fue todo redactado por las mismas personas. Si uno mira, hace una lectura un poco más profunda, va notando que en algún momento hay distintos estilos en la redacción y en la manera de enfocar los temas. Bueno, vamos a la Iglesia y el ministerio de la palabra. Lo que yo voy a hacer, hice un trabajo de rastreo, de comparación con el anterior, y voy a irme refiriendo a lo que puede ser un resumen de contenido de este capítulo. La Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. La palabra de Dios es el pan cotidiano. La charla que tuvimos de Vero Talamé realmente dejó muy clarito. La palabra de Dios nace y vive en ella. María, modelo, eso nadie lo pone en cuestión. Toda la evangelización está fundada sobre la palabra de Dios. Ahora escuchen, acá viene una diferencia con el anterior, porque dice la palabra de Dios escuchada, meditada, vivida, celebrada y agrega testimoniada. Interesante para ir mirando por dónde pasa este nuevo directorio. El sujeto unitario de la evangelización es el pueblo de Dios, peregrino y evangelizador. Esto ya lo dijo en la lectura del directorio en la charla grande. Peregrino y evangelizador, eso va a aparecer todo el tiempo, lo mismo que la parte misionera.
La responsabilidad concierne a todos, en virtud de que por el bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Esto va a parecer mucho lo del discípulo misionero. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Una forma concreta en el camino de evangelización es la práctica sinodal. Ahí viene un tema nuevo que tiene que ver mucho con este momento en que estamos caminando, porque una iglesia sinodal, dice el directorio, es una iglesia de la escucha con la conciencia de que escuchar es más que oír. En la escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender, escuchen a quienes incluye: pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Eso es bien del Papa Francisco, ¿no? Bueno, primer apartado ahora, el de las iglesias orientales. Está claro que tanto Oriente como Occidente la catequesis no puede ser separada de la liturgia, ya que de esta, como misterio de Cristo celebrado in actu, toma la inspiración. Se recomienda, pues, concretamente que los recorridos catequéticos de las iglesias orientales católicas tengan como punto de partida las propias y específicas celebraciones litúrgicas. Una nota importante e interesante. Dice que quienes les toque interrelacionarse con quienes se ocupan de la catequesis en las iglesias orientales deben recibir una preparación sólida. Dice específicamente, los fieles cristianos de cualquier iglesia sui iuris, también de la iglesia latina, que por razones de oficio, de ministerio, de encargo, tengan relaciones frecuentes con los fieles cristianos de otra iglesia sui iuris, sean cuidadosamente formados en el conocimiento y en la veneración del rito de dicha iglesia, según la importancia del oficio, del ministerio o del encargo que cumplan. Ahora viene lo de las iglesias particulares. En el directorio anterior estaba en la quinta parte, en el capítulo 4. Dice: el anuncio, la transmisión y la experiencia viva del Evangelio se realizan en la iglesia particular o diócesis. Esto está textual en el directorio del 97. Algunas cosas habrán tenido que afirmarlas porque, bueno, ahí se los dejo para que lo piensen. Cada iglesia particular está invitada a desarrollar lo mejor posible la catequesis. Bueno, como expresión evangelizadora al interior de su propio contexto cultural y social. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, toda, no los 3 catequistas que consiguió el párroco. Esos tienen mucho que hacer, pero hay que fijarse bien, mirar en profundidad. La propuesta catequística se realiza en contextos que a veces cuestionan las formas tradicionales de iniciación y educación en la fe. Sin duda, es un gran reto poner en clave evangelizadora como principio fundamental que debiera orientar toda la acción eclesial. Pero la catequesis tiene que participar de esta transformación misionera. ¿Cómo? Dice, creando sobre todo espacios y propuestas concretas para el primer anuncio y repensando la iniciación cristiana en clave catecumenal. De esta manera, articulándose orgánicamente con otras dimensiones de la pastoral, y gracias a un discernimiento pastoral realista, será posible evitar el riesgo
interesante, del activismo, del empirismo y de la fragmentación de propuestas. Las parroquias antes estaban en lugares y vías, estaban en la quinta parte del capítulo 3. Las parroquias tienen por fundamento una realidad teológica porque es una comunidad eucarística, vínculo de caridad para el cuidado de los más pobres. ¿Se acuerdan que en la charla que nos presentaron el directorio, uno de los temas fue el de la opción por los pobres, ¿no? Que es como tema nuevo? Las parroquias edificadas sobre los cimientos de la palabra de Dios manifiestan el rostro del pueblo de Dios que mira a todos sin acepción de personas. La importancia de las parroquias nos hace olvidar las dificultades actuales, porque hay que iniciar un proceso de conversión misionera. Este es otro de los temas que va a estar remarcado en muchos capítulos. Agentes evangelizadores para la conversión misionera propia. Acuérdense que Francisco dice el primer límite al cual uno va es el de uno, ¿no? La primera frontera es la de uno, pues las otras. Esto supone que realmente la parroquia esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Evangelii Gaudium, un grupo de selectos, una estructura separada de la gente, no. Si es misionera y evangelizadora, está cerca de todos. La dinámica de conversión misionera implica que la parroquia se interrogue sobre el tipo de catequesis que propone, sobre todo en los nuevos contextos sociales y culturales. Ya ustedes han escuchado un montón sobre la realidad de la cultura digital en la que estamos. No podemos negarla, ¿no? El que se interroga quiere decir que parta de un diagnóstico siempre, pero que tenga en cuenta que es un diagnóstico que puede cambiar como cambia la gente. Y que no hay propuestas que no siempre están estrechamente ligadas a la realidad de la estructura que tiene la parroquia. Hay una necesidad de un renovado impulso evangelizador que invita a repensar en clave misionera toda la acción pastoral de la comunidad cristiana. Y, atención, incluso las más clásicas y tradicionales. La catequesis también está incluida en esa conversión misionera a la cual está invitada la parroquia. Para una renovación de la propuesta catequética parroquial, divide en 3 notas. Yo las voy a resumir. La primera es que la parroquia tiene que ser una comunidad de discípulos misioneros y que esa comunidad tiene que estar en el corazón de la propuesta evangelizadora de la parroquia. La segunda nota es que tenga mentalidad misionera. Tiene una cita muy bonita que dice: hay que pasar de acoger a dejarse acoger, de tener la palabra llevando la comunicación a ceder la palabra, reconociendo siempre con asombro la libre iniciativa de Dios. Vuelvo a lo de Verónica Talamé, está siempre Dios. Hay que acordarse de eso. Tal dinámica misionera invita a la catequesis a descentrarse y poner en escucha y en salida las experiencias vitales de las personas, siempre iluminadas con la luz del Evangelio. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije este capítulo es de la forma, digamos, práctica de poner la palabra de Dios en acto? Bueno, cuando se refiere a las asociaciones y movimientos y los grupos de fieles, es muchísimo más extensa que en el otro directorio.
Dice que los movimientos representan un auténtico don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera. En la opinión de cómo debieran funcionar dentro de los ámbitos parroquiales, los grupos, es más conciliadora que el anterior directorio, la postura de este. Dice, tal vez se presenten dificultades inherentes al sentido de un camino exclusivo, de un excesivo sentido de identificación y de una insuficiente inserción en las iglesias particulares con las que debe procurar siempre guardar la comunión. Habla de los criterios de eclesialidad y dice que los movimientos muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la iglesia. En este capítulo de los movimientos y todo, está incluidas las comunidades eclesiales de base, que en el directorio anterior era un apartado de más de una carilla, y ahora apenas son 2 puntos. También estaba en la quinta parte, en el otro. Dice que las comunidades eclesiales de base han adquirido madurez, que las han apoyado muchas conferencias episcopales y que contribuyen, son un signo de la vitalidad en la iglesia, instrumento de formación y de evangelización y punto de partida válido para una nueva sociedad, la de la civilización del amor. Este textual es de un documento de 1988. Estamos en el 2020, supongamos que la redacción se hizo en el 2016, que dijeron 4 años. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Bueno, ahora redondeando sobre asociaciones, movimientos y grupos eclesiales, los itinerarios formativos que profundizan el carisma específico de cada una de estas realidades no puede ser una alternativa para la catequesis, que es parte esencial de la formación cristiana. Es pues decisivo que las asociaciones, movimientos y grupos eclesiales reserven ordinariamente un tiempo consagrado a la catequesis. Dice que es necesario considerar algunos aspectos al interior de las agrupaciones, que debe primar siempre el principio de eclesialidad, y que la parroquia está llamada a apreciar la catequesis que se realiza en sus agrupaciones, porque corresponde a todas las personas y va más allá de los confines parroquiales. Esto no estaba expresado así en el otro directorio. Y viene el último punto, que es el de la escuela católica y la enseñanza religiosa escolar. El anterior presentaba la catequesis en la parroquia y la ERE en la escuela, la enseñanza religiosa escolar en la escuela. Se podía encontrar, rastrear en 2 puntos distintos, 2 apartados distintos, y eran más o menos 5 parrafitos. En este le dedica 10. Y yo los invito a que cuando hagan la lectura, los que les interese la parte de la escuela, vayan a la parte de la catequesis de niños y jóvenes, que hay cosas muy interesantes y que tienen relación directa con la escuela, ¿no? La escuela católica, dice, son las características de la escuela que está destinada a ordenar la cultura humana según el mensaje de salvación, según Gaudium Spes. Dice, dignas de resaltar son estas características: la sintonía con la finalidad formativa de la escuela pública, la originalidad de la comunidad educativa animada por valores evangélicos, la atención a los jóvenes y la premura de educar con una síntesis entre fe, cultura y vida. Marca como un paso decisivo en la historia de la escuela católica el paso de la escuela institución a la escuela comunidad. Esto está hecho para todo el mundo, quedará después el analizar para cada uno. Yo me limito a lo que dice el directorio.
Dice, la escuela católica es un sujeto eclesial, punto de referencia de la iglesia particular. Tiene como punto de referencia la iglesia particular, respecto a la cual no puede ser un cuerpo extraño. La escuela católica, al empeñarse en promover al hombre en su integralidad, lo hace obedeciendo a la solicitud de la iglesia, con la certeza de que todos sus valores humanos encontrarán allí su plena realización y su unidad con Cristo. Dice, ahora me llamó la atención, y se los comento a ustedes, cuando habla de las tareas de las conferencias episcopales relacionadas con la escuela católica, porque dice, es tarea de las conferencias episcopales y de cada uno de los obispos, y observen el verbo que elige, vigilar para que el desarrollo de la catequesis o de la enseñanza de la religión católica sea garantizada completamente y con toda coherencia. Vigilar. Después hay un párrafo dedicado, bastante largo porque son 3 carillas, dedicado a la enseñanza de la religión católica en la escuela. Hace una opción por la R, ¿no? Dice, ha tenido notables variaciones. Sí, rescatemos. Dice, su vínculo con la catequesis es de distinción y complementariedad. Ahora, después no va a hablar de la catequesis, sino de la enseñanza religiosa. La catequesis promueve la adhesión personal a Cristo y la madurez de la vida cristiana. La enseñanza escolar, a su vez, transmite a los alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana. La dimensión religiosa es intrínseca al hecho cultural y contribuye a la formación global de la persona y permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida. Acá viene algo que no figura explícitamente en el otro directorio. Recibir una formación integral es un derecho de los padres y de los estudiantes. En el anterior se hablaba de los derechos de los alumnos. Acá dice, es un derecho de los padres, ya que el factor religioso es una dimensión de la existencia y no puede ser dejado de lado en el contexto en que la escuela se propone el desarrollo de la personalidad. Como disciplina escolar es necesario que la enseñanza de la religión presente la misma exigencia de sistematización y rigor que las demás disciplinas. Respecto a las otras disciplinas, la enseñanza de la religión católica está llamada a madurar la disposición a un diálogo respetuoso y abierto. Piensen que esto fue pensado, mirado también desde Europa. Tenemos realidades muy distintas, pero esto es para todos. Después se harán las adaptaciones que las conferencias episcopales resuelvan, ¿no? Dice, los alumnos pueden pasar a través de la religión al testimonio mensaje de un humanismo integral, alimentado por la propia identidad y por la valorización de sus grandes tradiciones, como la fe, el respeto de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, tema muy actual para nosotros, de la familia, de la comunidad, de la educación y del trabajo. El diálogo sigue siendo la única solución posible frente a la negación de lo religioso, del ateísmo y del agnosticismo. Excelente diagnóstico de lo que pasa, ¿no? La negación de lo religioso, del ateísmo y el agnosticismo. No hay que ir con las lanzas, hay que ir con las palabras. Mantiene, aunque no lo dice explícitamente, el tema de que no podés crecer en la fe si no creciste como persona, y ahí está el espacio de lo que le corresponde a la escuela. Después, como para terminar, se pide a las conferencias episcopales que provean y mantengan disponible, libros de texto, y si es necesario, otros instrumentos y subsidios
adecuados. Voy a darle una vueltita a todo lo que vimos para, mientras ustedes van pensando cómo podemos compartir por ahí alguna inquietud, alguna cosa, dentro de lo que la capacidad de la que está hablando pueda ayudarlos, pueda traérselo. Vemos que este capítulo está referido al ministerio de la palabra de Dios y al modo en que la iglesia hace efectivo ese ministerio, movimientos, parroquia. Está relacionado entre sí todos los capítulos del directorio, pero con esto yo los invitaría a ver especialmente el capítulo, les dije lo del patio de la escuela, el capítulo de la catequesis de jóvenes y niños. Y para la lectura general, movimiento, parroquia, todo lo que era, en el capítulo 11, que se trata de inculturación de la fe. Y siempre tengan en cuenta que el marco del directorio es el tratamiento de la cultura digital y la globalización de la cultura. Puntualmente este capítulo 9 se refiere a un sujeto peregrino y evangelizador, que está en una iglesia sinodal de escucha recíproca. De las iglesias orientales, el tema del respeto a la liturgia, y en lo ateniente a las iglesias particulares, se las define como un reto pastoral realista, que tiene que orientar toda la acción eclesial, el reto pastoral realista. Las parroquias constituidas como comunidades de discípulos misioneros, con mentalidad de discípulos misioneros. Esto es muy interesante y bueno, lo recogemos ahí sí aparece Aparecida y la magisterio del Papa Francisco. En cuanto a las asociaciones y movimientos, este tema es tratado con mayor extensión que antes, o sea, se le da un lugar que antes no se les había considerado, porque ahora le está explícitamente dicho que son un don de Dios, y que se les reconoce que aportan a la renovación de la iglesia, siendo importante su integración y sintonía con la parroquia, si no, no funciona. La pastoral orgánica de las iglesias particulares, insertas ahí, tienen un gran campo para hacer mucho. Hay una pequeñísima referencia a las comunidades eclesiales de base y después una larga referencia a la escuela católica y la enseñanza religiosa escolar. Marca la transición de la escuela institución a la escuela comunidad y dice que es un sujeto eclesial, la escuela, que debe ser un sujeto eclesial que tenga como referencia la iglesia particular. Tema interesante. Y después, lo que me llamó la atención, que se los remarque, que usaran el verbo vigilar como tarea de los obispos para el desarrollo de la catequesis y la enseñanza religiosa escolar, como para que lo garanticen. En lo referido a la enseñanza, habla de educadores creyentes y comprometidos. Los discípulos misioneros son creyentes y comprometidos. Los educadores también, creyentes y comprometidos. Y, por lo menos, para mí es importantísimo que reconozca que catequesis y enseñanza religiosa escolar se relacionan de manera de distinción y complementariedad. Para lo que es Argentina, me parece que es muy bueno esto, ¿no? Siendo que el factor religioso no puede dejarse de lado, en lo integral de la persona, ahora marca que los padres tienen derecho a pedir eso para los hijos, o a buscar eso para los hijos, y los hijos a recibirlo. Todo el tiempo en este capítulo se habla de diálogo. El tema de la comunicación es un metamensaje constante. Diálogo respetuoso, diálogo fraterno, diálogo comunitario
considerando en el caso de la enseñanza religiosa escolar que el diálogo es necesario porque las poblaciones escolares no siempre comparten lo que la catequesis o la enseñanza religiosa escolar les propone. Vuelvo sobre el tema de que la catequesis promueve la adhesión a Cristo y la ERE transmite los conocimientos de identidad cristiana. Por eso podemos charlar un largo rato. Pero bueno, les dejo, es una mirada aséptica y relacionada con el anterior. Hay mucho para hacer, les cuento que yo en lo personal tuve acceso al directorio hace 3 semanas, el anterior me llevó meses de trabajo, de estudio, y cada vez que iba a algún lugar a presentarlo, descubría nuevas cosas que se me habían pasado, así que los invito a que con paciencia y calma, cuando la oficina del libro lo ponga a disposición, pueda cada uno tenerlo como una guía. Es importante, hay cosas que son muy, muy, muy importantes en este hoy. O sea que hagan lo que el buen Dios les dice. Vayan y hagan discípulos a los demás. Y eso solo se puede hacer cuando también se tienen las herramientas o el conocimiento para ver por dónde se puede hacer mejor la evangelización. Vero, ¿tenemos alguna pregunta? Acá ¿Lo escuchamos? dice, este tema es lo que vos estabas hablando de la escuela. Lo veo en la escuela de mis hijas, donde muchos concurren y no creen en nada o ni siquiera están bautizados. Excelente, excelente realidad, muestra de la realidad. ¿Qué cintura tiene que tener el catequista o el profesor de la ERE para enfrentarse a ese público, no como si fuera un escenario, pero como para ver a alguien que habla y a alguien que escucha, presentarse, interactuar y establecer un diálogo que pueda llevar al otro a creer? Dificilísimo. Aquí nos dice, el doctor González habló de la mención de la opción por los pobres, agregando que el directorio general de catequesis no lo menciona, haciendo un comentario, no se animaron. En el nuevo directorio habla como opción preferencial por los pobres. ¿Será que más allá de atreverse o no, estamos en contextos diferentes, que vivimos un mundo distinto desde 1997? Como pensando en voz alta, lo dice Miriam. Creo que está interesante la reflexión y sobre todo el compartirla. Ha habido una evolución, ahí sí que no citaron los documentos del 98. Creo que estamos en un mundo diverso. Europa tiene un avance del islamismo impresionante, los calendarios ya no es feriado la Pascua, sino la Pascua católica, sino el Ramadán, o sea, y esos alumnos están en nuestras escuelas católicas. Imagínense lo que es cuando se va a la escuela pública. Me parece importante que miremos estos contrastes. ¿Qué pasó desde aquel entonces? Lo mismo que con las comunidades eclesiales de base. Antes pareciera ser que eran muy importantes y ahora se les reconoce, pero pautado. Acá Vanessa te preguntar, dice que es más fácil transmitir los contenidos, pero ¿cómo transmitimos el creer y confiar en Dios con las realidades de cada comunidad? Escuchan, Verónica lo dijo muy clarito, Dios está siempre presente. Escucha, y si sos docente, una santa paciencia, porque los frutos se ven a veces muchos años después cuando te encontrás en la calle y alguien te dice, ¿sabe cuando usted dijo tal cosa? Yo mucho no le presté atención, pero me pasó esto y me acordé de lo que usted había dicho. Y se los digo que pasa de realidad. Yo hay algo que siempre cuento. Un día recibo un llamado telefónico de una alumna y me dice, soy alumna de tal promoción.
Sí, no lo ubicaba, honestamente. Me dice, no, te llamo porque fulana, otra, que era compañera, acaba de entrar en trabajo de parto. Es una mamá sin papá. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Le digo, bueno, espero que le vaya bien. Me dice, no, porque cuando vos nos dabas catequesis, una vez dijiste que nunca le ibas a negar a nadie un rezo. Y entonces ahora que se la llevaban para la sala de parto, me dijo, tratá de ubicarla a Silvia en el colegio, si está, y decirle que rece por mí. Años habían pasado, unos cuantos años habían pasado. Por eso Dios está siempre presente. A mí me enseñó que tengo que prestarle importancia a lo que digo y cumplir con lo que digo. Pero es la tarea del catequista, del profesor, el del profesor de enseñanza religiosa está más acotado a los contenidos, pero la tarea del catequista es una tarea desgastante. Y cuando a uno se le mueve el piso, también tiene que aferrarse a la palabra de Dios para ver por dónde encamina sus propias angustias y sus propias cosas, porque también el otro tiene que aprender que los catequistas no nos abrimos la remera y abajo la camisa y abajo tenemos una remera que dice súper, ¿no? Súper catequista, no las tenemos todas claras. Hoy Verónica decía el reconocer las falencias de uno, esas cosas ayudan. Y realmente tener presente que Dios está atrás tuyo, está al costado y está un paso adelante, siempre. Aunque uno a veces pueda tener que usar todas las malas expresiones del vocabulario que tiene para sobrevivir a determinadas angustias y situaciones que te pasan. ¿Mm? Y aparte, es importantísimo que los catequistas no seamos soberbios. ¿Mm? No tenemos nosotros todas las respuestas. Hay que decir, no sé, lo voy a averiguar, nunca me pasó, veré qué pasa en la vida. Acá agrega Vanessa que esas son las semillas que vamos dejando y que no hay que ser autorreferenciales. Sí, eso a veces nos cuesta. No, sobre todo cuando creemos que la tenemos clara. Y de repente alguien nos mueve por ahí, alguien que tiene... Yo me he asombrado durante años con las preguntas de los pequeñitos del jardín de infantes. Y ahora me aterra cuando mis hijos me mandan a mis nietos y se preguntáselo a la abuela. O así le planteo a la abuela. Y te digo, no, ya dejé de ejercer, no me los manden más. Pero es la realidad. Una pregunta mía, porque vos hablaste de este metamensaje del diálogo y la comunicación y las distintas maneras que habla de tenemos que escucharnos, ¿no? El tema de los lenguajes, porque no es el mismo, más allá del idioma, no es el mismo lenguaje el de la comunidad de base que el de la parroquia, que el del movimiento, ¿cómo ves vos eso? ¿Qué caminos abrimos para eso? Y tendría que haber uno de una integración pasiva, me refiero con tiempo, no de hoy para mañana, una integración pasiva de los diferentes discursos, porque no suelen ser opuestos unos con otros, pero se da lo mismo que con la catequesis con la enseñanza religiosa. Para la catequesis necesitas también los conocimientos de la enseñanza religiosa. Tenés que basarte en algo. No todo es, a ver, fe, creamos, no. Tenés que tener argumentos para defender. ¿Mm? Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo muy típico, cuando el adolescente empieza a descubrir la historia de la iglesia y las espantosas cosas que han pasado. Uno tiene que saber cuáles son las maravillosas cosas que han pasado para poder compartir y reconocer en determinado momento que la iglesia está compuesta por humanos que también se equivocan. ¿No? Y eso me asumo lo que digo. No es del magisterio, es de Silvia. Silvia Dixon. Pensaba esto, ¿estaremos preparados los catequistas para sentirnos
que somos los representantes de la comunidad, o sea, que es la comunidad la que evangeliza y nosotros somos los que damos la cara, los que hacemos el anuncio, o tendremos que resetear, o sea, tendremos que cambiar el chip y ponernos el chip de que somos parte de una comunidad. Yo creo que es importantísimo eso, porque en el momento que está viviendo, y esto es personal, en el momento eclesial que estamos viviendo, se necesita reforzar la comunidad. Es mucha la teología de los grandes pensadores que tiene la Iglesia, que está en este momento planteando la vuelta a los primeros 300 años de la Iglesia, donde ponían todo en común, compartían todo. No importaba tanto el templo y la liturgia de la misa, porque yo el pan me lo llevaba y lo repartía bendecido, lo repartía con mis vecinos, que no habían ido, no querían, o X, pero yo me lo llevaba. No, ojo, no estoy en contra del templo, por favor, me van a colgar de los pulgares los obispos. No, pero esto de estar cerca de los otros. La pandemia nos puso cerca y solidarios, pero no podemos ser solidarios y amigos del otro solo en las situaciones extremas. Argentina, por ejemplo, es un pueblo muy solidario. Hay inundación, hay un terremoto, desbordan la gente que se saca hasta lo que tiene puesto para dárselo a otro. 10 días después nadie se acuerda que esa gente sigue sin casa, sin ropa y sin comida. ¿Mm? Es lo mismo que pasa con la pastoral orgánica. Tenemos pastoral de eventos y no una pastoral orgánica. ¿Mm? Entonces, no en todos lados ni en todas las diócesis, lo aclaro para que no me cuelguen de los pulgares, pero es interesante el replantearse que para evangelizar no alcanzo yo solo. Y que tengo que ser siempre discípulo, porque si vos sos siempre discípula, te vas a plantear en algún momento cuáles son los cambios que tenés que hacer. ¿Mm? Porque el discípulo siempre está a la espera del maestro y el maestro siempre está a la escucha del discípulo. Nosotros tenemos un gran maestro, por suerte. Pero coincido con vos, hay que plantearse muchas cosas, lenguaje. Los lenguajes diferentes no son, yo tengo un cariño especial por la catequesis especial, porque parte de mis estudios han tenido que ver con la enseñanza especial, entre otras muchas cosas, pero no es solo eso. Pero eso, ¿qué le exige a ese catequista? Aprender signos, síntesis, concretizar. Tienen que ser, son maravillosos trabajos que hacen para trabajar con gente con todo tipo de discapacidades. Entonces, pero no es solo ese lenguaje, es el lenguaje del compromiso, es el lenguaje de escribir una carta al correo de los lectores del diario. Y si me la publican bien, y si no también, pero expresarnos, no tener miedo de expresarnos. En este momento vivimos una situación dolorosísima, que es la promulgación de la ley de aborto. La del aborto asistido, el que puedo tener una hija de 14 años que vaya y se haga un aborto sin que me den a mí participación como mamá, o que pueda decir yo la voy a ayudar. Es algo muy doloroso y me entiendo que los que se mueren por los abortos, estoy en total acuerdo de que hace falta una política sanitaria distinta, pero no matar al más débil y al más indefenso, y no generalizar, porque no todas las historias de aborto son iguales. ¿Sí? Pero en este momento se exige la participación. ¿Sí? Nuestros hermanos evangelistas a cada concentración han llevado micros y micros y micros de familias. Y nosotros hemos ido, algunos ha ido con los hijos, los nietos, pero algo muy tibio comparado. ¿Qué es lo que nos está faltando? El compromiso. Tal cual. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. Porque ya estamos sobre el cierre, nos van a cerrar. A ver, acá sí.
Alejandra dice, es importante reflexionar que los catequistas somos parte de una comunidad, no somos la comunidad, somos parte de algo que nos trasciende y que tiene que estar en pos de un objetivo común. Brillante, brillante. La verdad, es lo que, le dio palabras a lo que yo estaba pensando. Esto de tener que, tenemos que cambiar el chip. Muy bueno, Ale, gracias por tu participación. No sé si alguien tiene alguna, y que no es menor el objetivo común que tenemos, ¿no? Y hay tantos espacios, movimiento, parroquia, escuela y la calle, como dice Francisco. La frontera primera es ponerte delante de vos mismo. No ir a... Sí, es importante que alguien vaya a Tangañica, en África, a evangelizar, pero lo primero es empezar con el verdulero de la esquina. Bueno, ahora con ninguno salga, por favor quédense en sus casas. Una última pregunta te hago para hacer, no sé si alguien tiene algo más, porque acá cuando habla de los aspectos que tiene que tener en cuenta la catequesis en las parroquias, habla de la comunidad de discípulos misioneros y la mentalidad misionera. Esto tiene que ver con que ya tenemos que hacer todo nosotros, o sea, no viene la gente con una mínima base de algo. Cualquiera sea el interlocutor, niño, joven, adulto, adolescente. O sea, yo llegué a la primera comunión y sabía hacerme la señal de la cruz y rezar el Padre Nuestro. Eso tiene que ver que nosotros ahora tenemos que hacer esta actividad misionera, esta actividad del anuncio antes de empezar con la catequesis. Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlo, pero ¿sabes qué? Primero hay que vivir y mirar la vida. El documento más maravilloso de los últimos años para mí en la mentalidad latinoamericana fue el documento de Aparecida. Que todos los pueblos tengan vida en él. Pero Aparecida habla de la felicidad de comer juntos, de compartir juntos, de salir, de escuchar. Tiene yo lástima, ahora la tengo más lejos, la biblioteca como para buscarlo, pero tiene algunos apartados que te dan ganas de pararte en la vereda y decirle a todos, ¿saben qué? Yo creo en un Dios porque Dios primero me creó a mí y ha puesto todo en mí. Decir probablemente me esa, ¿viste? Digan la vieja esta que está en la vereda hablando, pero bueno. Hay Miriam pregunta, ¿cómo generamos una acción comprometida? ¿Cómo la generamos? Primero comprometiéndonos nosotros. Porque también muchas veces se da esto en el ámbito parroquial. Los caciques que dirigen y dicen que tienen que hacer los demás. Y yo te digo lo que tenés que hacer porque tengo más experiencia, tengo más edad, ya pasé por eso, pero me bajo con vos y pongo los guantes y baldeo junto con vos. El ajaray, detrás de mí. Exacto, señora. Bueno, discúlpame, Miriam, pero está dividido en chat y preguntas y respuestas, y no me estaban saliendo las preguntas y respuestas ahí. En cuanto la vi, te contestó ahí Silvia. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más o tenemos los 15 minutos para hacer las necesidades, irse a tomar un café y volver? Gracias a todos y nos estaremos viendo desde el ISCA en cualquier momento. Acuérdense que va a pasar por Radio María, que todo lo que está grabado va, si ustedes tienen una radio zonal y quieren que se pase, se ponen en contacto con nosotros. Verónica y yo estamos en el grupo de gente del ISCA que piensa la catequesis. Algunas cosas nos salen brillantes y otras no nos salen, pero pensamos en dos puntas distintas de la vida, nos juntamos a pensar. Y yo tengo que agradecerle a Verónica, que es la que ha manejado toda la tecnología, porque yo otras plataformas manejo, pero esta con la que nos pusimos se hizo este evento, no, y me generó muchísima ansiedad y ella
se puso el hombro y se encargó. Así que gracias a Vero por el trabajo. Por favor, aprende montones. Bueno, gente, entonces nos vemos en un ratito. ¿Sí? Abrazo a todos y que el Dios de la vida los bendiga mucho.